Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia el día de hoy. Estábamos esperando unos momentos más que se terminaran de conectar todas las personas registradas, pero ya vamos entonces a dar inicio a nuestro webinar de la semana. Les agradezco nuevamente por estar aquí como cada semana. Mi nombre es David Beltrán, soy psicólogo, soy MBA, trabajo en IT Talento, que es la compañía que el día de hoy se encuentra realizando estos espacios y que se encuentra cada jueves con ustedes en todos estos espacios gratuitos para que se capaciten en nuevos temas de selección digital y conozcan un poco más sobre los nuevos avances en el área de talento humano específicamente. Recuerden que hay un chat donde podemos escribir y pueden dejar preguntas, comentarios, dudas, inquietudes y todo lo que deseen. Bueno, entonces, la temática de esta semana, ¿sí? La temática que teníamos para ustedes el día de hoy es las pruebas digitales versus las pruebas clásicas, ¿sí? ¿Con qué nos referimos con esto? Nos referimos a esas pruebas de selección que las personas encargadas de talento humano solíamos o solemos aplicar en todos los procesos de selección que tenemos y en todos los procesos de entrevista y de desarrollo también dentro de nuestras compañías. Entonces acá la pregunta que vamos a responder con esta webinar es, ¿estamos usando la prueba de selección de personal adecuada? ¿Sí? Y vamos a descubrir las diferencias entre los métodos clásicos y las digitales, ¿sí? Y los beneficios de la una y los de la otra. ¿Listo? Como lo podemos ver aquí tenemos acá un resumen de lo que vamos a hacer como tal en esta webinar, que es descubrir cómo las pruebas digitales agilizan un proceso de selección, ¿sí? Y nos permite tener una visión mucho más profunda y mucho más objetiva de los candidatos para tomar mejores decisiones, ¿sí? Aquí ya vemos un poco de mi postura respecto a esto, respecto a esta temática, y es que las pruebas digitales llegaron para quedarse. Realmente las pruebas basadas en tecnología y basadas en software o herramientas digitales llegaron para quedarse y es una realidad a la cual tenemos que adaptarnos. ¿Por qué? Porque es que las pruebas clásicas que estábamos usando anteriormente manejaban ciertos sesgos, ¿sí? Del calificador, ciertos sesgos de interpretación y manejan ciertos sesgos de estandarización, ¿sí? Que a pesar de que han sido sometidas a muchas pruebas y demás de confiabilidad y podían tener mucha confianza hace muchos años, en la actualidad ya no la tienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya son pruebas que se han venido utilizando por 40, 50 años y al llegar a la actualidad las personas ya saben más de nosotros que esa prueba y son pruebas muy, digamos que muy susceptibles a corrupción o daño o alteración del resultado de parte de los candidatos o el evaluado. Bueno, entonces, ya conociendo un poco de la postura del día de hoy, ¿cuáles serían las ventajas o las grandes ventajas de las pruebas digitales? ¿Sí? En realidad, tenemos varios tipos de ventajas. La primera, tenemos una eficiencia y un ahorro de tiempo. ¿Por qué decimos esto? Porque se eliminan esas tareas manuales y repetitivas a la hora de evaluar los candidatos. Es decir, ya no necesitamos que una persona esté todo el tiempo dando instrucciones para la evaluación, pendiente de la ejecución, ¿sí? Pendiente de la calificación, que se esté haciendo con el lápiz adecuado, que se esté calificando con el formato adecuado, con la plantilla adecuada, ¿sí? Ya no necesitamos esta cantidad de tiempo que antes requerían estas pruebas manuales o estas pruebas de evaluación tan operativas, ¿sí? Lo mismo, como les digo, también tiene la automatización completa, ¿sí? De la calificación, la instrucción, ¿sí? Y el procedimiento de la selección. Otra ventaja grande que tiene es la objetividad que empieza a adquirir la prueba y la eliminación de los sesgos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no está la parte humana que mal o bien, y es imposible porque somos humanos, mal o bien intervienen en todo proceso de evaluación de una persona. Así sea una prueba estandarizada, así sea una prueba aprobada, ya sea una prueba confiable, ¿sí? Siempre la interacción humana va a afectar la objetividad, ¿sí? Y va a tener un sesgo, ¿sí? Que el evaluador siempre va a transmitirle al evaluado. Entonces se elimina este sesgo a la hora de qué? De calificar, se elimina este sesgo a la hora de, por ejemplo, un cuartet que tocaba analizar los dibujitos, que tocaba mirar el trazo, que tocaba mirar la forma y demás. Elimina este sesgo subjetivo, ¿sí? Porque ya no estamos nosotros allí
o la presión de tener a una persona ahí todo el tiempo encima tuyo mientras haces una prueba de 100 preguntas, de 180 preguntas como el 16PF, y que tiene que estar una persona ahí todo el tiempo, ¿sí? Mirando que tú no estés haciendo lo que no es, o mirando por internet. Se elimina todo este tema, ¿sí? De la presión de estar alguien allí. Y un tercer objetivo, un tercer beneficio es mayor profundidad en la evaluación, ¿sí? ¿A qué nos referimos con mayor profundidad en la evaluación? Hay más tipos de formatos, hay más tipos de cuestionarios, hay más tipos de pruebas técnicas que se pueden crear a través de las herramientas digitales que de las físicas, ¿sí? Y hay más tipos de evaluaciones, ya no solamente nos podemos quedar con aquello que no podemos estar allí todo el tiempo, sino también podemos dejar tareas para que las personas tomen un largo tiempo en responder una prueba técnica que requiere hacer, no sé, cierto tipo de análisis más profundo de 1 o 2 días y demás, y no tenemos que estar allí mirándolos todo el tiempo, ¿sí? Este tema de la presencialidad y demás hace que la profundidad de la evaluación sea más directa, se llegue más a las personas la evaluación que están haciendo y que tengan toda la capacidad de responder esto sin la presión de estar un evaluador allí, ¿sí? Otra gran ventaja que tiene es la mitigación de preocupaciones y desafíos. ¿Por qué? Algo que solían tener las compañías después de que se empezó, por lo menos en Colombia, en algunos países de América Latina, a hablar de la ley de la habeas data o la ley de la protección de datos de las personas, que todos nosotros tenemos derecho a que nuestros datos sean tratados con la mayor privacidad y solamente los que nosotros autoricemos tengan acceso a esta data. Cuando se empezó a trabajar esta ley, cuando se empezó a implementar en Colombia y en muchos países, estas pruebas físicas corrían un gran riesgo, ¿sí? De filtración de data, ¿sí? Y de acceso, porque no solo teníamos acceso a las personas de cierta área de la compañía, sino los de archivo, los del archivo externo. Un documento en físico es mucho más fácil de plagiar, mucho más fácil de llevar, mucho más fácil de corromper, ¿sí? Muchas compañías no tenían protocolos que les permitieran la eliminación completa de estas pruebas después de que no funcionaran, y lo que hacían era botarlas a la basura completas con los datos de las personas, con pruebas que hablan de información sensible a nivel personal de las evaluados. Entonces, la seguridad que nos da una prueba digital, ¿sí? No se puede comparar, ¿sí? Con la seguridad que nos da una prueba manual o en físico. ¿Por qué? Porque las herramientas digitales, ¿sí? A pesar de que también tienen unos sistemas que se pueden corromper, son mucho más difíciles de hacer, ¿sí? Y son mucho más difíciles de que la información y la veas data de esta persona se vea vulnerada. Y podemos controlar quién tiene acceso a esta información, en qué momento, ¿sí? Y quiénes son las personas que van a manejar todo el tema de la implementación de las pruebas y del resultado de las personas. Entonces aquí hay un tema de mayor seguridad hacia las personas que realizan pruebas digitales. Otro tema es la equidad y la accesibilidad. No todas las personas que hacían pruebas físicas, ¿sí? O pruebas manuales tenían la capacidad pues realmente de hacer las pruebas, ¿sí? Porque las pruebas digitales, o por lo menos aquí en ID Talento, tienen un tema de accesibilidad para todo tipo de personas, ¿sí? No necesitamos que personas que, por ejemplo, hay pruebas ya que están estandarizadas para invidentes, ¿sí? O para personas con disminución auditiva, ¿sí? Personas con necesidades especiales que también pueden participar en nuestro proceso. Las pruebas digitales tienen la gran oportunidad de adaptarse a ellas, ¿sí? Y de permitir que todos podamos acceder a realizarlas. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de pruebas clásicas versus su evolución en las pruebas digitales. Y aquí me va a permitir mostrar un poco sobre nuestras pruebas de ID Talento, ¿sí? Recuerden que nosotros somos una compañía de ATS y evaluación a través de herramientas del reclutamiento 5.0. Entonces aquí les voy a mostrar un poco de cómo se estaba evaluando antes, por ejemplo, las competencias. No sé si muchos de los que están aquí presentes recuerdan ese 360 por competencias, ¿sí? Esa prueba que estamos viendo aquí a mano izquierda es una de las pruebas más utilizadas, o que era más utilizada, ¿sí? Para evaluar las competencias de las personas. Recuerden que había un cuestionario que decía cuestionario comercial, cuestionario administrativo, ¿sí? Con alrededor de 100 preguntas, ¿sí? Más o menos 98, 96 preguntas, dependiendo del cuestionario, y que las personas tenían que leer un cuestionario, responder allí en una hoja de respuestas, y el evaluador luego tenía que transcribir esto en un Excel, ¿sí?
y a partir de allí se arrojaba un informe. Y eso ya es cuando empezó a volverse un Excel, antes era a mano, con una plantilla. Entonces, estas son pruebas que sí, si bien están estandarizadas, fueron estandarizadas hace 40 y 50 años, ¿sí? Entonces ya han perdido una confiabilidad muy grande y las personas realmente, estas pruebas ya lo agobian, ¿sí? Porque imagínate tú presentar esta prueba, hacer 3 entrevistas en un día y tener que presentarla 3 veces, ¿sí? Porque todos la manejan, porque todos tienen las mismas preguntas, las mismas respuestas, leer esto 3 veces, ¿sí? Ya las personas a veces se saben de memoria las preguntas, entonces se empieza a perder una objetividad y profundización, como lo que estábamos viendo en el anterior punto. Esta era una prueba, ¿sí? Que nosotros aquí en Digitalento nos permitimos adaptar, ¿sí? A la era digital. A mano derecha van a encontrar un ejemplo de nuestra prueba de competencias. ¿Cuál es la gran diferencia entre estas dos? Aquí a mano izquierda, sí, obviamente es manual, y se evaluaban todas las competencias habidas y por haber. O sea, eran casi 100 preguntas porque le evaluaban a la persona todas las competencias que se puedan imaginar. Así fuera, no sé, en el cuestionario operativo, por ejemplo. Si fuera un auxiliar de bodega, le evaluaban pensamiento estratégico, liderazgo. O sea, le evaluaban competencias que realmente no iban a necesitar en el cargo y la persona terminaba respondiendo 100 preguntas, ¿sí? Para evaluar lo que realmente le hubiera tomado unas 30, 40, si lo hubieran evaluado las competencias que realmente necesitaba la persona, ¿sí? Entonces, esto aquí a mano derecha que van a ver es la sección de programación de la prueba de competencias de ID Talento, ¿sí? Nosotros aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué posibilidad tenemos? Tenemos una prueba estandarizada, ¿sí? Con la confiabilidad y tenemos la capacidad de no solo aplicar una prueba confiable y estandarizada, sino de personalizarla. Como pueden ver, salen unos cuadritos que hay que seleccionar. Aquí se seleccionan las competencias que voy a evaluar, por ejemplo. ¿Sí? Y esa es la gran ventaja que ya empiezan a permitir las pruebas digitales. Ya puedo personalizar una prueba estandarizada, confiable, que me va a dar un resultado óptimo y la puedo personalizar. Si yo tengo una persona que es un asesor comercial, yo le voy a evaluar lo que realmente requiero, las 3, 4 competencias que estoy buscando que tenga, ¿sí? No le voy a evaluar las 20 competencias que evaluaba este cuestionario, a pesar de ser confiable y demás, pero le voy a evaluar las que necesita la persona, ¿sí? Voy a evaluar las competencias que realmente va a utilizar. Entonces aquí tenemos una herramienta totalmente personalizable, ¿sí? Y el cuestionario se construye con la cantidad de competencias que seleccione. Si yo selecciono 2 o 3, me construye un cuestionario para evaluar 2 o 3 competencias y no vamos a agobiar al candidato con un sinfín de preguntas de competencias que realmente no requiere o puede que no tenga desarrollado y también nos genera un sesgo, porque también pasaba esto con las pruebas de competencias manuales. Generaban resultados basados en competencias que la persona no ha desarrollado porque no las necesitaba nunca, ¿sí? Entonces, y eso afectaba al final el resultado, porque era un resultado automatizado. Entonces, por ejemplo, un operario de producción le salía pensamiento estratégico súper bajo, pero igual la evaluaba. Entonces, eso afectaba el resultado final. Aquí tenemos esa salvedad y con las herramientas digitales eso no sucede y eso es una gran ventaja. Aquí tenemos, por ejemplo, una prueba muy conocida también, que es el Balanti. Quizás muchos de ustedes allá que me están viendo dirán, oigan, yo todavía aplico estas pruebas, yo todavía trabajo con estas pruebas. No está mal, porque siguen siendo pruebas estandarizadas y siguen siendo pruebas que han logrado tener una confiabilidad buena. Sin embargo, como les digo, son pruebas que, por ejemplo, este Balanti tiene alrededor de 50 años de estar en el mercado de pruebas psicotécnicas, ¿sí? Y es una prueba que ya también los candidatos, al igual que el 360 que pasamos, que era para competencias, esta es para un tema de valores y antivalores, que se llama así la prueba específicamente. Esta es una prueba que ya también las personas conocen muchísimo y de hecho hay simulacros en internet de cómo aplicar la prueba y cómo te va saliendo el resultado, ¿sí? Pero son pruebas que en algún momento tuvieron una confiabilidad muy alta, ¿sí? Pero que debemos dar el salto a la digitalización, ¿sí? Y a la estandarización digital, ¿sí? Esta era una prueba que las personas tenían que leer 2 frases, colocar una con la que más se identificaran con un número y con el otro para que diera 3, y al final se hacía una suma y esto daba un ponderado resultado de los valores de esta persona y una gráfica. Sucedía lo mismo que vimos en el anterior ejemplo de las 360 por competencias. ¿Qué pasa? Que estas pruebas vienen con un bagaje de, por ejemplo, el anterior de competencias, y estas vienen con un bagaje de valores que realmente puede que el cargo no lo requiera, ¿sí? Entonces, sí, nos va a pasar lo mismo que en el anterior. Vamos a evaluarle competencias
todas las competencias que hay organizacionales a una persona y todos los valores que se pueden llegar a encontrar en una organización a una persona, y vamos a estar juzgando o vamos a estar valorando de más o haciendo una poca profundización de esta prueba, porque las personas sí o sí vamos a tener un sesgo, porque las personas no todos los valores los han construido, no todos los han desarrollado y no todos son necesarios para ocupar un cargo. Por eso me permití dejarles aquí, en la gráfica de la derecha, me permití dejarles la prueba de valores de ID Talento, de nuestra herramienta, que permite seleccionar ciertos valores, lo mismo que la anterior, y los valores que yo realmente estoy buscando. Entonces, si estoy buscando, no sé, alguien que va a manejar dinero, ya le evalúe ciertas competencias ahorita relacionadas con esto, como, no sé, actitud hacia las normas, ética, y por acá vengo y le evalúo honestidad, integridad. Listo, ya yo con eso puedo tener un resultado que realmente me permita determinar si la persona va a llevar una línea comportamental adecuada para este cargo, ¿sí? Y no necesito evaluarle 10, 15 valores más que realmente no estamos necesitando, ¿sí? ¿Sí? Que no estamos necesitando saber cuál es el valor de su justicia o el valor de, no sé, su participación, si no lo requiere. Si es una persona que va a estar trabajando solo en un espacio manejando dinero, pues ya yo solo quiero que sea honesto y ético y responsable, ¿sí? Entonces, ¿para qué le evaluamos una cantidad de valores a las personas innecesariamente? ¿Y para qué hacemos una prueba tan larga con 50 preguntas cuando la podemos hacer con 15 y evaluar lo que realmente estamos necesitando? Entonces, aquí a mano derecha vemos la prueba de valores de Talento, que nos permite la personalización, que nos permite escoger los valores, y la prueba se construye, vuelvo y repito, solo con los valores que hayamos seleccionado. Y eso es una gran ventaja también para las pruebas estandarizadas digitales. Y esto nos permite también tener pruebas por tipos de perfiles. Entonces yo ya voy construyendo una base de qué pruebas le voy a aplicar a ciertos tipos de cargos, qué otras pruebas a qué otros. Con la misma prueba, qué tipo de valores le voy a hacer al evaluar a este cargo, qué tipo de competencias a este otro. Puedo ir construyendo una prueba totalmente personalizable de acuerdo a los cargos, con la misma prueba que ya es confiable y estandarizada y que tiene todo el respaldo, ¿sí? Y me va a permitir evaluar de manera individual o de manera diferente a cada proceso y a cada evaluado. Por ejemplo, acá tenemos otra prueba muy utilizada y que todavía se utiliza muchísimo, en especial en Colombia, en algunas organizaciones, que es el WARTEC. Creo que todo psicólogo de selección o evaluador de selección ha llegado a conocer esta prueba, y no solo como evaluador, sino como evaluado, ¿sí? Porque era la prueba más utilizada, esta ya no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, ¿sí? Y son pruebas todas las pruebas de selección que se estaban utilizando hace 50, 60 años, como las que hemos estado viendo, incluyendo esta, que es mucho más antigua, sus bases se remontan mucho más antiguo. Son pruebas que saltaron del aspecto de la psicología clínica, del área de la psicología clínica a la organizacional, ¿sí? Por sus aplicaciones. Sin embargo, son pruebas que han perdido realmente la estandarización, en especial el WARTEC. El WARTEC es una prueba excelente, ¿sí? Es una prueba que tiene unas bases muy buenas a nivel de psicología y comportamiento y demás, pero que realmente el WARTEC de 8 y 16 campos que utilizamos en diferentes organizaciones realmente ha perdido la objetividad nuevamente. ¿Por qué? Porque es una prueba que ya, por tener tanta antigüedad, también encontramos muy fácilmente que ya todos los evaluados la conocen, todos los evaluados se saben mejor que nosotros el manual de interpretación, ¿sí? A pesar de no ser profesionales o no ser evaluadores, psicólogos y demás, se saben ese manual de interpretación mejor que nosotros, ¿sí? Porque antes de hacer las pruebas ya saben que le han aplicado esto un montón, se lo saben de memoria, ¿sí? Y son capaces incluso, que porque muchas veces nosotros decimos, no, es que sí, se la pueden saber, pero igual vamos a tener una interpretación aquí porque él no sabe qué perfil estamos buscando. Sí, pero las personas ya al conocer esto tanto y al haberlas hecho y evaluado tanto, son capaces de reconocer quizás qué se necesita para su cargo, ¿sí? Y empiezan a hacer esta proyección aquí, estos dibujos aquí basados en lo que encontramos realmente en el manual de interpretación. Entonces son pruebas que hay que empezar a evolucionar, ¿sí? Son pruebas, esto es una prueba principalmente de personalidad, de comportamiento, que lográbamos adaptar a lo organizacional, pero son pruebas que hay que empezar a dar el salto, que hay que empezar poco a poco, ¿sí? A transformarlas en algo más sofisticado y en algo más actualizado, y que también tenga una estandarización, que también respete esa confianza. Por eso aquí a mano derecha me permití dejarles el DIS, ¿sí? Como pueden ver, aquí vemos un poco de la teoría del DIS, ¿sí? Por eso me permití acá dejarles esta gráfica.
El DIS es una de las herramientas más utilizadas a nivel mundial y es una de las herramientas más novedosas, a pesar de que su origen se remonta a mediados del siglo pasado. La herramienta DIS se empezó a utilizar realmente y en Latinoamérica hace 10 años, ¿sí? Y es una prueba con una estandarización bastante alta, es una prueba que cumple con una estandarización y una confiabilidad por encima del 90% en la gran mayoría de escenarios, aunque obviamente esto depende de su proveedor y de cómo esté adaptada la herramienta de su proveedor. Sin embargo, hemos logrado encontrar modelos predictivos de comportamiento con esta prueba DIS por encima del 90% en la gran mayoría de casos. Es una prueba, ¿sí?, que también se basa en encontrar ciertas características de comportamiento de las personas en el medio ambiente, ¿sí? Y encontramos que existen 4 tipos de personas en un ambiente laboral: los dominantes, los influyentes, los serenos y los de cumplimiento, que tienen estas características específicas que van a ver aquí por los lados, ¿sí? Y que realmente las personas tenemos siempre algún tipo de estas características que ustedes ven aquí a la hora de trabajar. Y de acuerdo a la combinación de esos porcentajes, ¿sí?, que quizás los invito a ver en la capacitación que tuvimos del DIS y que van a encontrar en YouTube, van a ver que las personas se comportan de manera diferente. Esta es una prueba también que es digital, ¿sí?, que es una prueba, una herramienta 100% para evaluar digital a las personas. Y al igual que todas las que hemos visto anteriormente, sí, tienen una estandarización y una confianza bastante alta, son novedosas, las preguntas son diferentes para casi cada persona, dependiendo de las pruebas que le van a evaluar. Las personas no las conocen, no las van a encontrar en internet, no van a saber y demás, mucho más que el nombre de la prueba que están realizando. ¿Por qué? Porque son pruebas que son muy nuevas y que están en construcción y que están en una evaluación y que han sido sometidas a una estandarización muy reciente. Entonces, nos va a permitir tener la confianza, la profundidad, ¿sí?, y vamos a poder cubrir la necesidad que tenemos en la organización de evaluación. Entonces, la invitación acá es que a que conozcan un poco, que empiecen a indagar si ustedes aún siguen aplicando ciertas pruebas clásicas, ¿sí?, como algunas de las que vimos acá, que empecemos a conocer qué herramientas digitales hay y que si la herramienta que tenemos tiene la estandarización también, ¿no? Porque puede que les estén ofreciendo ciertas herramientas digitales que no tienen una confianza y una estandarización como la que estamos buscando. Aquí en Talento todas nuestras pruebas están estandarizadas, todas nuestras pruebas tienen una profundización y una investigación detrás y un respaldo académico. Entonces, eso era un poco lo que les quería mostrar hoy, ¿sí?, para que empecemos a dar ese salto. Aquí en Talento tenemos siempre un regalo para ustedes por entrar a estos webinars. En este caso vamos a estar obsequiando una prueba DIS para el que la quiera realizar. Les voy a dejar mis datos de contacto, ¿sí?, y les voy a dejar el link donde pueden registrarse para la prueba DIS gratis, o me pueden escribir a mí, al interno, al WhatsApp que les voy a dejar, para que les obsequie la prueba DIS que quieren, ¿listo? O que necesitan, o que quieren probar, o que quieren ver el resultado cómo es, para que conozcan un poco más de nosotros. Igual también tenemos una herramienta de ATS, evaluación de personal, desde la requisición, pruebas, informes, hasta la contratación digital en nuestra herramienta. Entonces les voy a dejar por aquí en el chat mis datos para que me puedan contactar. Si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, también me la pueden hacer aquí por el chat. Mientras yo voy escribiendo por acá los datos. Por aquí ya les dejé mis datos de contacto. Les voy a dejar también el link de mi perfil de LinkedIn, por si me quieren agregar, empezar a conectar, compartir ideas. Allí voy a estar compartiendo los siguientes webinars que vamos a tener también. Y les voy a dejar el link de las pruebas DIS gratis. Es el último que les compartí, es el link de las pruebas gratis del DIS. Estamos también obsequiando por aquí un ebook, un libro digital. También pueden solicitar descargar sobre 7 técnicas para selección de personal, también que les puede llegar a funcionar. Y un ebook sobre 75 preguntas que se sugieren hacer en una entrevista laboral. Por allí en el chat van a encontrar varios links que les puede llegar a interesar. Entonces, porfa, les voy a dar acá el tiempo para que los revisen.
para que se inscriban, me agreguen y demás, y soliciten la prueba DIS, todo lo que deseen hacer, dudas, inquietudes, para que revisen